Los grupos funcionales son los que nosotros hemos conocido de la parte de orgánica 1, orgánica 2. Entonces, vamos a nosotros reconocer químicamente cómo identificamos, cómo reconocemos esos grupos funcionales. Esos grupos funcionales, ¿sí? Esos grupos funcionales, cuando nosotros hemos hecho la solubilidad, nuestro compuesto cae en alguno de estos grupos de solubilidad donde están estos tipos de compuestos de acuerdo al comportamiento de la solubilidad. En lo que escribimos ayer en el tablero decíamos qué tipo de compuestos o qué grupos funcionales eran los más comunes que estaban en esos grupos de solubilidad. En donde nosotros vamos a tener las pruebas de caracterización de los grupos funcionales. ¿Sí? La fuente principal va a ser este libro. También, ¿sí? Se puede consultar el libro que está en el programa, que es el de Cheronis, que tiene un nombre similar a este, Cheronis. También podemos encontrar las pruebas de clasificación. Hay otro libro que también se utiliza mucho, que es el de Zuluaga et al. Para pruebas de clasificación. Bueno, ¿y qué son las pruebas de clasificación? Recuerden lo que decíamos. Las pruebas de clasificación es para reconocer, identificar y caracterizar. Fíjense. El grupo funcional. Profe. ¿Sí? Qué pena, usted está escribiendo en el tablero. Sí, perdón. ¿Lo están viendo? Pues yo no estoy viendo el tablero, no sé si los otros compañeros. No, Cami, no se está No, viendo. profe, no se ve. Profe, estamos viendo la pantalla, la presentación. No, tengo que volver a entrar aquí a la cámara. ¿Ahí la ven? No, profe. Buenos días.
¿Ahí la están viendo? ¿Ahí sí la ven? Por favor. No, profe. Aún no, profe, todavía No, no. profe, no sé. ¿Ahí la ven? Por favor, me dicen si la están viendo. No, profe, no se está viendo. No, profe, no se ve. Hazme un favor, si puedes decirle a Carlos que venga un momentico. Sí, Carlos Humberto, jefe de laboratorio. Es que lo que hicimos ahí fue esto, ¿cierto? Tiene que verse. Porque no se me ve, Carlos. Sí, no está. El tablero. Carlos, gracias. Ahí sí lo ven, por favor. Sí, Listo. profe. Ahora sí, profe. Gracias. Entonces, decía que en estos libros, además del que mostramos ahí, que es el texto clásico, el más conocido, que se dice que es el de Fuson, reconocer, identificar, caracterizar cuáles son las pruebas que se van a seleccionar de acuerdo al grupo de solubilidad. Tomemos un ejemplo. El ejemplo que colocábamos ayer era el grupo A1. En el grupo A1 nosotros tenemos ácidos carboxílicos, tenemos ácidos sulfónicos, tenemos nitrofenoles. Entonces, ¿cuál es la función principal de la muestra que nosotros tenemos? Como nuestra solubilidad quedó en este grupo, vamos a hacer unas pruebas que nos permitan determinar a nosotros o tipificar, reconocer, identificar o caracterizar cuál de estos es el grupo funcional de nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, decíamos que inicialmente vamos a revisar, oígase bien, revisar la fusión sódica. ¿Sí? Entonces, ¿qué información nos da la fusión sódica? Si hay nitrógeno, hay azufre y hay halógenos. En este grupo hay compuestos que tienen azufre y compuestos que tienen nitrógeno. Si la fusión sódica para nuestra muestra fue negativa, entonces la evidencia me está mostrando esos resultados de que mi compuesto no lo puedo tipificar, la función no puede ser ácido sulfónico, ni puede ser nitrofenol, porque el resultado de la fusión sódica aquí fue negativa. En consecuencia, las pruebas que yo debo seleccionar para reconocer, identificar, caracterizar
es decir, definir de manera concreta que yo tengo un ácido carboxílico, entonces voy a seleccionar esas pruebas. ¿En dónde las selecciono yo? De estos textos que hemos mencionado. ¿Cuáles son las pruebas características que hay para tipificar ácidos carboxílicos? Entonces, continuando en ese orden de ideas, si es un ácido carboxílico, yo debo revisar el comportamiento en bicarbonato de sodio. ¿Qué dijimos? Los ácidos fuertes y los ácidos carboxílicos son fuertes, deben de burbujear. ¿Sí? Entonces, el ensayo también, este ensayo de solubilidad con bicarbonato de sodio, cuando yo lo vuelva a hacer, me debe mostrar de que burbujeó, y ese es una prueba para ácidos carboxílicos. La otra prueba de ácidos carboxílicos es con nitrato de plata. El nitrato de plata produce un precipitado gris, que es el que se conoce como espejo de plata. El espejo, que es el espejo de plata que también se origina o se forma en la reacción que conocemos de Tollens para identificar aldehídos, identificar aldehídos fundamentalmente, es debido a la plata sólida que se deposita en las paredes del tubo. Eso es lo que produce el espejo de plata. Otro de los ensayos para certificar, caracterizar, identificar, reconocer que es un ácido carboxílico es el equivalente de neutralización. Hay que hacer un equivalente de neutralización. El equivalente de neutralización nos da información, además de darnos lo de acidez, indirectamente también nos da el peso molecular. ¿Qué tal si en el grupo de solubilidad de una muestra, el grupo de solubilidad fue el grupo N? Fue el grupo N. En el grupo N son compuestos neutros. Compuestos neutros. Dentro de estos compuestos neutros nosotros tenemos aldehídos, alcoholes, anhídridos, ésteres, éteres, amidas, nitrilos. ¿Sí? En este grupo N, ¿sí?, que son compuestos neutros, tenemos todos esos tipos de compuestos. Tenemos también algunos hidrocarburos. Algunos hidrocarburos están en ese compuesto. Cuando hablábamos de la solubilidad, dijimos que estos compuestos o estos tipos, estos grupos funcionales que están en ese grupo de solubilidad es para compuestos mayores a 5 carbonos. Porque los que son menores a 5 carbonos, todos van a ser solubles en agua. ¿Sí?
van a ser solubles en agua y la alta probabilidad es que también sean solubles en hexano. Esos son los del S1. Y los que de esos tipos de compuestos, de estos grupos funcionales, son mayores a 5 carbonos, todos nos van a dar en el grupo N. Bueno, ¿qué prueba de clasificación a realizar cuando tenemos todos estos tipos de compuestos? Tenemos nosotros que hacer una selección, seleccionar las pruebas. ¿Dónde encontramos nosotros esta selección de pruebas? En estos textos. ¿Sí? Yo quiero decir, muestra AOS16 es un éster o es una amida. ¿Sí? Porque su solubilidad me dio en el grupo N. Fíjense que aquí, ¿qué tenemos? Tenemos compuestos que tienen solamente carbono e hidrógeno. Carbono, hidrógeno. Tenemos compuestos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Tenemos compuestos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, para seleccionar la prueba de clasificación que me va a tipificar a mí el compuesto, el grupo funcional, volvemos a decir, primero, si revisar, nuevamente utilizo la palabra revisar fusión sódica. ¿Por qué revisar la fusión sódica? Porque si el compuesto es de esta naturaleza, tiene estos elementos, eso me va a permitir a mí, ¿sí?, seleccionar la prueba más pertinente para tipificar de este grupo este tipo de compuestos. ¿Sí? Ese tipo de compuestos, amidas y nitrilos. Porque yo sé que las amidas tienen nitrógeno y los nitrilos también tienen nitrógeno. ¿Queda claro? ¿Se entiende, jóvenes? Bueno. 2. Entonces yo voy a seleccionar. Voy a seleccionar aquí ensayos que me van a permitir diferenciar entre amidas y nitrilos. Entonces, como yo sé que hay nitrógeno, tiene amidas y nitrilos. Debo seleccionar entonces una prueba que me diferencie entre los dos tipos de compuestos, amidas y nitrilos. En el caso de las amidas, se hace el ensayo de hidróxido ferroso, o también conocido como el ensayo de cloruro de hidroxilamina. Si ese ensayo es positivo, el ensayo es positivo, yo digo que tengo una amida. Y ya ese es mi grupo funcional característico para ese compuesto. Hidróxido ferroso o cloruro de hidroxilamina. Cloruro. Voy a particularizarlo todavía mucho más.
El ensayo también de hidrosamato férrico me da la evidencia de amida. Bueno, seguimos. Estamos en este grupo N. Cuando yo revisé la fusión sódica, no me dio nitrógeno. Entonces, yo puedo asumir que el compuesto tenga carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí, todos estos compuestos de acá, todos estos compuestos tienen, ¿sí?, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, yo debo seleccionar pruebas de clasificación que me permitan a mí tipificar cuál de estos compuestos es. Entonces, vamos a decir que estamos en el grupo N y que la muestra tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué pruebas de clasificación yo voy a hacer para tipificar el grupo funcional que voy a definir para mi compuesto? Voy a comenzar a definir, a hacer la prueba con sodio, sodio metálico. Sodio metálico. Si es positivo, yo voy a decir es un alcohol. ¿Listo? Pero si es negativo, con sodio solo alcohol. El sodio solo alcohol. Estos otros compuestos, los otros compuestos, aldehídos, anhídridos, ésteres, no los caracteriza. ¿Sí? Con sodio metálico. Y para que considerar de que es positivo, ¿yo qué debo observar en este ensayo? Yo debo observar burbujeo. Desprendimiento de un gas. Ese gas que se desprende aquí es hidrógeno. El gas que se desprende es hidrógeno. No observo eso. No lo observo. Entonces, voy a hacer otro ensayo para ver cuál de los otros compuestos es. Sí. Cuando es positivo, ¿sí? Gracias, Joan, que me hiciste caer en cuenta en algo. ¿Sí? Voy a colocar aquí positivo y negativo. ¿Sí? Positivo y negativo. Entonces, si fue negativo, yo voy a hacer el ensayo, ¿sí?, el ensayo de 2,4 dinitro fenil hidracina. Voy a hacer ese ensayo. Si el ensayo es positivo, el de 2,4 dinitro fenil hidracina, voy a colocarlo aquí así. Ensayo o prueba de 2,4 dinitro fenil hidracina. ¿Sí? Si es positivo, yo voy a decir que el compuesto es un aldehído o una cetona. Una cetona. Si es negativo, están los otros compuestos. ¿Sí? No, porque
permíteme, yo termino aquí una cosita y te voy a responder de lo siguiente. Entonces, yo tengo que acá me quedan otros compuestos. Voy a hacer otro ensayo. ¿Sí? El otro ensayo es el ensayo o prueba del cloruro de hidroxilamina. Si es positivo, yo puedo decir que tengo un anhídrido o un éster. Si es negativo, entonces es, vamos a decir, un hidrocarburo. Éster puede ser éter también. Sí, puede ser éter. Yo lo coloqué así, es ese esquema, ese diagrama, pero uno puede iniciar el diagrama con cualquiera de estos ensayos. ¿Sí? Con cualquiera de estos ensayos uno lo puede iniciar. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta es el ensayo que se está haciendo y ese ensayo, ¿qué grupo caracteriza? ¿Qué grupo caracteriza? Por ejemplo, dijimos acá, el grupo N tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. En vez de comenzar con hidróxido de sodio, con sodio metálico, yo puedo comenzar con 2,4-nitrofenilhidracina. Me resulta que si yo hago el ensayo y me fue positivo, aldehído cetona. Entonces yo ya sé que mi compuesto es uno de estos dos tipos de compuestos. Uno de estos dos tipos de compuestos. En ese caso, ¿sí? En ese caso, si yo tengo aldehído o cetona, voy a hacer otro ensayo. Porque yo tengo, ahí es necesario hacer otro ensayo. Un ensayo que me dé negativo o me dé positivo para caracterizar aldehídos o cetonas. Esos ensayos que yo puedo hacer acá son Fehling, Benedict, Tollens, bisulfito de sodio. Cualquiera de estos ensayos, cualquiera de ellos, ¿sí? Cualquiera de estos ensayos que yo realice, si es positivo, voy a decir que es un aldehído. Si es negativo, va a ser una cetona. Entonces, de esa manera, yo ya tengo cualquiera de estos ensayos, ¿sí? Se puede hacer para caracterizar que es aldehído o es cetona. ¿Sí? Que es aldehído o es cetona. ¿Cómo? Bisulfito de sodio. Bisulfito de sodio.
¿Están entendiendo? Jóvenes, ¿comprenden? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. ¿Qué grupo de solubilidad es el siguiente? Compuestos insolubles en agua y NaOH, pero solubles en HCl. ¿Cuál es el tipo de compuestos o cuál es el grupo de solubilidad de compuestos que son insolubles en agua y en NaOH, pero solubles en HCl? ¿Cuál es el grupo de solubilidad? Por favor, ¿quién me dice el grupo de solubilidad que tiene este comportamiento? ¿Cómo? No. El B. Grupo de solubilidad. Alcohol es un tipo de compuestos. El B, profe. El grupo ¿El B. B o el M? El grupo B. Insolubles en agua y NaOH. Solubles en HCl. Bueno, ¿qué tipo de compuestos dijimos o mencionamos que están en el grupo B? Compuestos básicos, profe. ¿Cuáles compuestos básicos? Aminas, hidroginas. Aminas, ¿qué más? Hidroginas, profe. No, amidas y hidracinas. ¿Cierto? Son esos compuestos los que están en el grupo B. Aminas, amidas, hidracinas. Entonces, ¿qué pruebas de clasificación debo realizar para reconocer, identificar, tipificar que mi compuesto es alguno de estos? ¿Sí? Yo debo seleccionar algunas pruebas para tipificar cuál de estos compuestos es mi muestra. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el siguiente ensayo. ¿Sí? Vamos a hacer el ensayo. Voy a mencionar primero uno, que es el ensayo con determinando vapores de amoníaco. De ese habíamos hablado en la sesión anterior. ¿Qué es la detección con vapores de amoníaco? Es coger la muestra, ¿sí? Coger la muestra, calentarla y detectar los vapores con papel indicador. Si da azul, es desprendimiento de amoníaco y esa, la respuesta de ese color azul la da un positivo tanto aminas como amidas. ¿Sí? Las hidracinas muy poco, pero aminas y amidas
desprenden vapores de amoníaco. Perdón, aquí voy a colocar otros compuestos que son aminoácidos. Aminoácidos. Otro ensayo, ¿sí? El ensayo 2 que se sugiere en ese grupo, ¿sí? En ese grupo es el ensayo de ninidrina. Entonces, en el ensayo de ninidrina, para el caso 2, si es positivo, yo tengo aminoácidos. Si es negativo, yo tengo los otros compuestos, aminas, amidas, hidracinas, aminoácidos. ¿Sí? Tengo aminas, amidas e hidracinas, si es negativo. Positivo con ninidrina. ¿Cuál es el cambio que yo debo observar, ¿sí?, con la solución de ninidrina para detectar que es un aminoácido? Debe presentarse una coloración violeta, ¿sí?, morada. El cambio en la solución comúnmente de ninidrina es translúcida, pero si detecta un aminoácido, la disolución entre el compuesto y la ninidrina da una coloración violeta. En consecuencia, yo digo, tengo un aminoácido. Si eso es negativo, tengo los otros compuestos, otro tipo de compuestos. Digamos que aquí tenemos, vamos a hablar de aminas y amidas. De aminas y amidas. Entonces, el ensayo que voy a hacer para diferenciar o reconocer alguno de estos dos compuestos va a ser el ensayo de Hinsberg. El ensayo de Hinsberg. Ese ensayo de, sí. Básicamente la hidracina lo tenemos por, vamos a decir, por default, ¿sí? Haciendo cualquiera de estos tres ensayos, o estos tres ensayos que tenemos, ¿sí? Ninidrina o el ensayo de Hinsberg. Si no nos da resultado, nosotros podemos considerar que el compuesto es hidracina. Posible hidracina. No, se descarta hidracina. Decía que hacemos vapores calentamos los vapores que se formen. La presencia de amoníaco la observamos por un cambio que se coloca azul. Azul el papel indicador. Azul el papel indicador. Y decíamos que este resultado es tanto para aminas como para amidas, ¿sí? Las hidracinas muy poco lo dan, las hidracinas. Bueno, entonces, además nosotros tenemos aminoácidos. Los aminoácidos desprenden muy poco amoníaco. Entonces,
lo único que nos quedaría a nosotros es aminas y amidas haciendo este ensayo. Vamos de todo este conjunto de compuestos a hacer el ensayo de ninidina. Si la coloración que se presenta es violeta, ¿sí?, vamos a decir, esa coloración violeta es positiva para compuestos aminoácidos, ¿sí?, aminoácidos, y particularmente los que son alfa aminoácidos, ¿sí? Alfa aminoácidos dan ese ensayo. Nos queda, ese ensayo no fue positivo, fue negativo. Entonces, yo ya puedo decir, yo no tengo aminoácidos y estoy en el grupo B. Vamos a mirar cuando son aminas y amidas para reconocer si hay aminas o hay amidas. Voy a hacer el ensayo de Hisber, ¿sí? El ensayo de Hisber es positivo para aminas. Es positivo para aminas. Y me puedo indicar si la amina es primaria, secundaria o terciaria. Además de decirme que es una amina, me va a decir amina primaria, secundaria o terciaria. ¿Sí? Si es negativo, yo voy a decir que tengo una amida. Y para comprobar es una amida, puedo hacer el ensayo Profe, es que no sé si es mi internet, pero no se escucha muy bien. Sí, profe, yo le iba a decir lo mismo, se está entrecortando. Sí, profe, ¿tiene interferencia en el micrófono o hay algo que lo está tapando o algo? Muchachos, ya lo que me esperaba. No, profe, ya ahí se le escuchó bien. Ahora, profesor. ¿Me escucharon? Sí, profe, yo lo puedo escuchar por un momento, pero volví y se le dañó, creo, otra vez. ¿Me escuchan? Profe, sí, pero Profe, es hay que algo de fondo que se escucha como silbando o algo. Y como si estuvieran desinflando una bomba. Eso es. Jóvenes, hay un problema, ya sé que es. El problema es batería del micrófono. Ok. ¿Ahí escuchan? Ya, pero...
Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.